compartir pantalla. Eso. Esta cosa tengo que cerrarla. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve bien. Perfecto. Ya. Rápida recapitulación. Estábamos hablando de hashing y nos íbamos a abocar al tema de hashing cerrado, de direccionamiento cerrado, donde la idea es que los elementos que van cayendo en un mismo casillero de nuestra tabla los almacenamos en alguna clase de estructura secundaria, por ejemplo una lista, que es el caso más simple, aunque se pueden usar obviamente cosas más sofisticadas que eso, y de esa manera resolvemos el problema de colisiones. El caso más simple de analizar matemáticamente, así que es lo que vamos a enfrentar primero. Vamos a suponer hashing ideal, o sea, básicamente que todas las funciones en el fondo posibles son igualmente probables. Primer tema que vamos a enfrentar es cuántos elementos esperamos que haya en cada posición, suponiendo dado un tamaño de la tabla y el número de elementos que se están insertando en ella. Esto en realidad, los resultados no son precisamente lo que uno podría llamar extremadamente sorprendente, pero sirven como una manera de soltar los dedos, digamos, de hacer un par de ejercicios previos. Llamemos x sub i a la variable aleatoria que nos dice el número de objetos en la posición i de la tabla. ¿Sí? Está claro que para un experimento dado, o sea, da una tabla de tamaño m, y en realidad eso es lo que a ver, debería poner mi anotador acá. Deberíamos indicar, no es. Deberíamos anotar aquí que la suma es sobre la tabla, digamos, sobre las posiciones de la tabla. Eso significa que sea cual sea el experimento, digamos, la suma del número de elementos por posición sobre toda la tabla tiene que darnos el número de elementos que insertamos en la tabla. No hay mucho que discutir al respecto. Por linealidad, sabemos que el valor esperado de esta suma, digamos, es la suma de los valores esperados. El valor esperado de la constante n es simplemente n. Y por lo tanto tenemos esta expresión de acá. Como estamos suponiendo hashing ideal, eso significa en particular de que nuestra función de hashing no tiene ninguna clase de preferencia particular por ningún índice. Eso significa que los valores esperados del número de elementos en cada posición van a ser iguales. Y por lo tanto, esta suma de acá no es más que m veces el valor esperado de x sub i para cualquiera de los i. Y tenemos entonces que el valor esperado del número de elementos por casillero de nuestra tabla es n partido por m. Como digo, esto no es precisamente lo que podríamos llamar un resultado extraordinariamente sorprendente, porque es simplemente promediar, digamos, ¿cierto? Se hemos demostrado el siguiente teorema. Con hashing ideal, al almacenar n objetos en una tabla tamaño m, el número esperado de objetos en cada posición es n partido por m. Como digo, no es precisamente distinto a lo que hubiésemos esperado, pero es bonito tener una demostración de esto. Otra pregunta más o menos obvia es
oiga, si estamos haciendo esto en la tabla, ¿cuántas posiciones van a quedar libres? ¿Sí? O sea, en el fondo, ¿cuántas posiciones van a estar ocupadas? Que es la pregunta complementaria, digamos. Después de agregar un objeto a la tabla, la probabilidad de que la posición I, donde I es una posición cualquiera, está vacía, es 1 menos 1 partido por M. ¿Sí? La probabilidad de que justo le apuntemos a S, digamos, suponiendo que la distribución que hace nuestra función de hashing de las posiciones ocupadas es perfectamente uniforme, que es lo que estamos suponiendo, la probabilidad de que justo le dé a esa es 1 partido por M, y por lo tanto la probabilidad de que no le dé a esa es 1 menos 1 partido por M. Y eso es exactamente lo que estamos diciendo con esto. Después de agregar n objetos a la tabla, la probabilidad de que siga vacía esa posición es 1 menos 1 partido por n a la n. En el fondo son n intentos que, como estamos suponiendo el hashing ideal, son todos independientes entre sí y por lo tanto la probabilidad de que la apuntemos o no nuevamente a la posición i sigue siendo exactamente la misma para cada uno de los intentos. ¿Sí? Consideremos entonces la misma secuencia de objetos y inventemos una variable indicadora a la que vamos a llamar x sub i, no confundir con el x sub i anterior, digamos, que es 1 si es que la posición i está libre y x sub i es 0 en caso contrario. El número de posiciones que quedan libres no es más que la suma sobre i de x sub i para un experimento dado, o sea, para tirar n elementos en una tabla de tamaño m, suponiendo distribución uniforme de los puntos donde caen. O sea, en realidad, independiente de cuál sea la distribución de donde caen los elementos. ¿Sí? Esto es completamente independiente de esto. Nuevamente, por linealidad, como e de x sub i, suponiendo bajo los supuestos anteriores que habíamos estado haciendo, es 1 menos 1 partido por m a la n. Podemos escribir que el valor esperado del número de posiciones libres, o sea, la sumatoria de arriba, es la sumatoria sobre i de los e de x sub i. Y el e de x sub i, estábamos bajo nuestros supuestos anteriores, es el mismo para todos los i's, 1 menos 1 partido por m a la n. O sea, es esto. Y como estos de aquí no dependen de i, es simplemente m veces esa cosa. ¿Sí? Hemos demostrado entonces que al hashear n objetos a una tabla de m ubicaciones, el número esperado de ubicaciones vacías es m menos 1 partido por m a la n. ¿Sí? La fracción de posiciones vacías en el fondo va a ser 1 menos 1 partido por m a la n. ¿Sí? En el caso extremo en que n es m, y estamos tomando ese caso extremo simplemente porque ese caso extremo es sencillo, la fracción esperada de espacios libres es 1 menos 1 partido por m a la m. Cuando m ahora tiende a infinito, por el límite clásico que habíamos discutido nosotros antes, la fracción de espacios libres es e a la menos 1. O sea, algo así como un 30, como un tercio, un poco menos de un tercio de los, perdón, en realidad un poco más de un tercio de los espacios está libre. ¿Sí? Espérenme un minuto. Algo así como un 37% de los espacios están libres. La cosa se pone tonta.
¿sí? Lo cual es un tanto sorprendente. O sea, en el fondo, si suponemos que tenemos una tabla razonablemente grande, que sea una tabla tamaño 1000, con hashing perfecto, esperamos que algo así como 360 posiciones de la tabla están libres. Y eso significa obviamente que poniendo 1000 elementos ahí, eso significa que las otras 60 y tantas posiciones, 600 y tantas posiciones tienen todas más de un elemento. Rendimiento. Supongamos que usamos listas, como digo, es la alternativa más simple de programar. Las listas en general no iba a ser tan pastel como para tener una tabla demasiado llena. Las listas en general van a ser en promedio cortas y por lo tanto buscar en la lista no es un trabajo demasiado exorbitante, ¿sí? El factor de carga, que en el fondo es una medida bastante lógica de lo que estamos haciendo con nuestra tabla, lo vamos a llamar alfa, es simplemente el número de elementos que pusimos en la tabla dividido por el tamaño de la tabla. Nótese que en el caso de direccionamiento cerrado, que es lo que estamos discutiendo nosotros acá, es perfectamente legítimo tener alfa mayor que 1. O sea, podemos tener, qué sé yo, una tabla de tamaño 200 en la cual tenemos 300 elementos, ¿sí? No es una idea muy sana y saludable, pero de que se puede hacer, se puede hacer. En todo caso, el factor de carga nunca debería ser demasiado grande en una aplicación cuerda y por lo tanto las listas deberían ser bastante cortas, porque en el fondo, si ustedes se fijan, lo que habíamos nosotros calculado antes, el alfa viene a ser el promedio del largo de las listas, ¿sí? El número de elementos que caen en cada casillero fue nuestro primer resultado que demostramos. Y para analizar el cuento, obviamente para simplificarnos la existencia, vamos a suponer hashing ideal. Vamos a calcular costos de inserción, el costo de una búsqueda exitosa y el costo de una búsqueda fallida. Y como unidad de costo para nuestros algoritmos, cuánto nos está costando este cuento, lo vamos a considerar simplemente el número de nodos que se revisan, el número de, eh, bueno, de nodos, exactamente. Direccionamiento cerrado y inserción. El número de posiciones consideradas es constante, o sea, no revisamos si el elemento a insertar ya está. Si la secuencia en la que se ingresaron los objetos X sub i, o sea, supongamos que la secuencia en que se ingresan los objetos, la secuencia X sub i, es esa. Y estamos suponiendo que todos son diferentes entre sí. Básicamente lo que estaríamos haciendo al insertar elementos diferentes. Si es que queremos considerar también la operación de inserta este elemento, pero este elemento ya está, por ejemplo. Bueno, esa en el fondo es una búsqueda exitosa en este caso, ¿sí? Y eso podemos analizar esa situación con con lo que estamos haciendo acá. Buscamos hallar el costo promedio de búsqueda de los objetos, suponiendo que cada uno se busca con la misma frecuencia. O sea, por decir algo, tenemos una tabla de tamaño, qué sé yo, M, bueno, lo que estamos diciendo, hemos insertado N objetos en esa tabla. Y una vez que lo hayamos insertado, ahí se queda. Y ahora sobre esa tabla, con esos N elementos insertados, estamos haciendo búsqueda. Obviamente el costo va a depender de
los elementos que busquemos. Si nos da por buscar aquel elemento que está a la punta de la cola de la fila de la lista más larga, el costo va a ser alto si es que nos dedicamos a buscar siempre elementos que están como primeros su, eh, en su lista, el costo va a ser menor. ¿Sí? Y la manera más simple de manejar las listas de elementos, en realidad tal vez deberíamos poner el algoritmo del caso correspondiente acá, es simplemente insertar el elemento al principio de la lista, que en el fondo es un poco lo que estábamos nosotros eh, poniendo en el caso de inserción. ¿Sí? Espero no estar siendo demasiado confuso, digamos. En el fondo la idea es simplemente decir, oiga, caemos en la posición tanto, ni siquiera nos preguntamos si es que ese elemento está o no está, estamos suponiendo que son todos distintos para simplificarnos la existencia, y por lo tanto lo que hacemos es ponerlo como primero en la lista y dejar a la cola de la lista correspondiente todos los otros elementos que había, si es que había alguno, si es que no había ninguno, bueno, después de él seguirá la lista vacía, ¿no? ¿Sí? Como insertamos nuevos objetos al principio de la lista, debemos comparar y pasar por sobre los que se hayan insertado después. O sea, si es que, no sé, pues el elemento es el elemento que primero insertamos en esta lista particular, vamos a tener que pasar por todos los otros que se insertaron después, porque se pusieron antes. eh, Parece que aquí me faltó algo. Bueno, consideremos el caso de búsqueda fallida, entonces. Sean X sub i j variables indicadoras, donde X sub i j nos indica si h de X sub i es h de X sub j. ¿Sí? Por la suposición sobre la función h para todo i distinto de j, tenemos que el valor esperado de X sub i j es 1 partido por m. O sea, la probabilidad de que esos dos me den exactamente el mismo valor de la función, suponiendo que la función funciona absolutamente al azar, digamos, es 1 partido por m. ¿Sí? Entonces, parece que ahí se me chispotearon los títulos, los subtítulos, digamos. Para la búsqueda exitosa, el valor esperado, el número de posiciones que se revisan, es básicamente 1 partido por n, o sea, estoy promediando sobre los n elementos y tengo que sumar 1, estoy siempre revisando una posición, más los que se insertaron después, que es i más 1, j, el j menor que n, el x sub i j. ¿Sí? Esto de aquí es la probabilidad de que hayan más que hayan caído en esta misma posición, más entre los que se insertaron después, ¿sí? Después del i. ¿Está clara esta expresión de aquí entonces? Bueno, eso lo podemos reorganizar. Como dijimos, uno de nuestras herramientas principales es precisamente el hecho de que el valor esperado es lineal. Podemos eso escribirlo de esta otra manera. ¿Sí? Esta es una sumatoria finita, así que aquí no hay problemas de convergencia ni cosas raras, digamos. Y podemos simplemente reescribir esa suma como esto. Ahora, habíamos dicho por, el, por nuestra suposición que los e sub x sub, los e x sub i j, los valores esperados de los x sub i j, es simplemente 1 partido por m. Son todos iguales. Y aquí tenemos n menos i. Y es
perdón, n menos i j sobre los que estamos sumando. Por lo tanto, esta sumatoria de aquí me queda simplemente n menos i por 1 partido por m. Cada uno de estos es 1 partido por m. ¿Sí? Esto podemos masajearlo un poquitito. ¿Cómo se llama? Lo podemos masajear un poquitito algebraicamente para llevarlo a esta forma de acá. ¿Sí? Esto de aquí, esta suma es n. N es una constante, así que no hay problema, basta sacarlo para afuera. Y esta suma de aquí la conocemos. ¿Sí? La suma de los i es n por n más 1 medios, ¿cierto? Y sacando entonces todo ese cuento acá, resulta esta expresión de aquí. Habíamos dicho que n partido por m es alfa, y por lo tanto podemos escribir esta cosa de esta forma. Ahora, la situación que a nosotros nos interesa particularmente es la situación en la cual el alfa, perdón, el n es grande. Y en esa situación podemos básicamente omitir, podemos aproximar despreciando el segundo término, que este término estos dos términos son constantes y este término de aquí disminuye rápidamente con n. Por lo tanto, podemos decir que esto de aquí es asintóticamente 1 más alfa medios. Nuevamente, esto no es precisamente que uno podría decir que es un resultado extremadamente inesperado. Esperamos que en cada búsqueda exitosa tengamos que por lo menos comparar con el elemento encontrado y en promedio deberíamos estar pensando en revisar la mitad de la lista que está en el casillero correspondiente. Y esa lista tiene, por lo que habíamos discutido antes, en promedio largo alfa. Por lo tanto, el 1 más alfa medio es relativamente esperable. Y aquí definitivamente se me chispoteó. Esto es el caso de búsqueda fallida. En el caso de que la búsqueda falle, básicamente lo que estamos haciendo es ir a dar al casillero correspondiente y tenemos que revisar la lista completa para convencernos de que no está ahí el elemento que estamos buscando. La diferencia con la situación anterior aquí es el límite de la suma. Aquí estamos sumando sobre todos, no solamente sobre los que venían después, digamos, ¿sí? Estamos revisándolos todos. No hay ningún venía después por razones obvias, ¿sí? Y bueno, nuevamente haciendo básicamente la misma clase de enjuagues correspondientes a la situación anterior, llegamos al esperado valor 1 más alfa. O sea, en promedio tenemos que comparar por lo menos una vez y vamos a tener que revisar la lista correspondiente, completa. ¿Sí? Bien, como les decía, cuando partimos con esta historia, esta situación es razonablemente sencilla de analizar. Hay obviamente más cosas que son interesantes de considerar acá, pero el análisis de esas medidas se pone más peludo, digamos. No basta con las herramientas simples que tenemos acá para enfrentarlas. Por ejemplo, sabemos el promedio, el largo de las colas, ¿sí? Sabemos que
que la posición de el número de posiciones vacías de la tabla es relativamente alto, como un 36%, 37%, ¿sí? Suponiendo siempre hashing ideal y toda la historia, ¿sí? La pregunta más o menos obvia es qué tanto podemos esperar que sea el largo de las colas, o sea, cuál es el promedio, lo conocemos. Nos interesaría saber el, la varianza del largo de las colas, no solamente el promedio, ¿sí? Y ahí la cosa empieza a ponerse más peluda. Eh, Probablemente otra medida que resultaría de interés sería preguntarnos, por ejemplo, dado un factor de carga alfa dado, cuál es la probabilidad de que haya una cola de largo mayor que tanto, mayor que 5 por decirlo, ¿sí? O alguna preguntas de esa clase. Como digo, esa clase de cosas se pueden analizar, pero las matemáticas rápidamente se ponen bastante más peludas de lo que podemos hacer acá. Bueno, estamos ahí hablando en realidad de hashing con direccionamiento cerrado. Definimos algunas características de interés de funciones de hashing que sean uniformes, que vimos que en realidad nos sirve de mucho de la familia de funciones de hashing uniformes. Podemos tener cosas que son realmente muy malas, pero sí universalidad, K-uniformidad y funciones hash ideales, ¿sí? Eh, Está claro de que el análisis se pone cada vez más feo si es que queremos, por ejemplo, comparar funciones hashing no ideales que distribuyen las cosas en forma no pareja, digámoslo así, con una función de hash ideal que distribuye las cosas en forma idealmente pareja. Y resulta, si es que uno se da el trabajo de hacer el análisis, que eh, obviamente hay casos mucho mejores de funciones no ideales, como las funciones de hashing perfectas, digamos, pero en promedio, si promediamos sobre todas las opciones que hay, la idea de hashing ideal termina saliendo mejor. Bueno, y la otra cosa que nosotros hicimos como entrada fue describir las opciones de direccionamiento cerrado y abierto y analizamos el direccionamiento cerrado en forma somera, no nos metimos en todo el detalle posible, pero vimos que, como les anunciaba antes, este análisis se puede hacer con herramientas bastante sencillas de análisis matemático, ¿sí? No sé si hay consultas sobre lo que estamos comentando aquí. Déjenme ver qué es lo que dice chat. Si es que no hay comentarios al respecto de esto, les dejo esto, les solicito que le echen una mirada al apunte, ahí hay algo más de detalle sobre estas cosas. Y vamos entonces a nuestro plato fuerte del día, que es el tema de hashing abierto. Bien, continuamos entonces con nuestro siguiente tema, direccionamiento abierto. Eh, Direccionamiento abierto es un desafío bastante mayor, en parte porque hay una serie de decisiones que inciden fuertemente en el rendimiento del sistema.
y el cuento acá no es tan eh, independiente de las decisiones que ya hemos tomado antes respecto a lo que está ocurriendo, y por lo tanto el analizar este cuento se hace bastante más peludo. ¿Sí? Vamos a describir algunas alternativas de cómo podríamos organizar esta cosa, dando un primer análisis bastante por encima de, eh, del tema y cómo enfrentarlo. En caso de que ustedes realmente necesiten hacer esta clase de cosas, les recomiendo que realmente se den el trabajo de revisar algún texto donde se analizan estas cosas en más detalle. El libro de Erickson de algoritmo es bastante, eh, va bastante al hueso y da un tratamiento bastante moderno del tema. ¿Sí? Y bueno, buenas pistas acerca de qué hacer. Un modelo bastante simple es que suponemos una secuencia de funciones hash. Y básicamente recuerden qué es lo que habíamos dicho nosotros. Hashing abierto significa intento una función de hash y resulta que esa posición está ocupada y en el fondo busco de alguna manera en mi tabla alguna posición que quede libre en la cual pueda ubicar ese elemento. El tema es en concreto cómo hago esa búsqueda de la posición libre. Una manera, un modelo simple de eso es básicamente decir, oiga, tiramos los dados para ubicar la primera, la posición del primer intento. Si eso no funciona, tiremos los dados nuevamente entre las restantes posiciones, porque obviamente esta posición ya no tiene chiste, digamos, considerarla de nuevo, y probemos de nuevo. ¿Sí? Y una manera simple de modelar eso es suponer que tenemos una secuencia de funciones hash, h sub 0, h sub 1 hasta h sub m menos 1, o sea, m funciones hash, tales que para todo x que pertenece al universo, tenemos que h0 de x, h1 de x hasta hm menos 1 de x es una permutación de los números del 0 a m menos 1. O sea, básicamente lo que estamos diciendo con esto es que utilizamos la función hash sub 0, si caemos en un casillero lleno, ve al casillero H1, si ese está lleno, ve al casillero H2 y así sucesivamente. Y como les decía antes, la idea es que estemos revisando esos casilleros en algún orden, eh, todos los casilleros de la tabla, digamos, sean revisados en algún orden. Y ese orden, en el fondo, va a depender del X que estamos tomando. Pero tampoco es mucho chiste, digamos, decir que, oiga, si estamos intentando el casillero 1, a continuación siempre, con los elementos que caigan acá, vamos a ir a probar el casillero número 17, ¿sí? Porque eso nos garantiza que terminemos con problemas, digamos, con casilleros, con una secuencia de casilleros ocupados. ¿Sí? O sea, nuestro algoritmo de búsqueda, entonces, es el siguiente. Para i de 0 a m-1, intentamos la posición indicada por la función h sub i. Si es que esa posición está, el elemento está ahí, digamos, entonces aquí está. En caso contrario, quiere decir que no está, que está ausente. ¿Sí? Para analizar este modelo, la suposición simple
es que la secuencia de intentos que se haga para el elemento nuevo que estamos insertando o el elemento nuevo que estamos buscando, viene a ser la misma situación al final del día, es que esa secuencia de intentos sea verdaderamente al azar, o sea, que la distribución de las permutaciones dada por la función h, por la secuencia de funciones h, sea eh, uniforme. ¿Sí? Para cada objeto, la secuencia es una permutación elegida uniformemente al azar entre las permutaciones del conjunto de 0 hasta m-1. Si suponemos que todas las posibles configuraciones de m casilleros, de los cuales n casilleros están ocupados, son igualmente probables, que en realidad es una suposición bastante razonable, dado que estamos suponiendo que las inserciones y demás son perfectamente al azar, ¿cierto? La probabilidad de requerir R intentos al insertar un elemento es la probabilidad de elegir R posiciones, que son las R posiciones en las cuales estamos haciendo intentos, de las cuales encontramos que R-1 posiciones, las primeras R-1, están ocupadas y por lo tanto tenemos que cada vez volver a tirar los dados, digamos, intentar la ronda siguiente. Y la última, el intento número R, tenemos éxito al encontrar un casillero vacío. Y entonces la probabilidad de requerir R intentos es la probabilidad de elegir R posiciones entre las M, R-1 de las cuales están ocupadas y una está libre. La probabilidad de esa situación es esta es la probabilidad de las posiciones ocupadas que estamos, o sea, este es el número de eh, posibles distribuciones de las posiciones ocupadas y este es el número total de posibilidades de posiciones ocupadas y posiciones libres. O sea, esta en realidad es la probabilidad. Esta forma, este coeficiente binomial de acá es bastante incómodo. Podemos escribirlo de esta manera, que aquí depende de m, o sea, depende, es más simple de esta manera. ¿Sí? Esta es la probabilidad entonces de tener que, al insertar, eh, tengamos que hacer R intentos para encontrar una posición libre. Nuevamente vamos a usar factor de carga, n partido por m. Ahora, como acá n son los elementos que están en la tabla y m es el tamaño de la tabla, y no tenemos en el fondo, como en el caso de direccionamiento cerrado, la posibilidad de básicamente reversarnos hacia listas y cosas raras de esa clase, acá el factor alfa tiene que ser, puede ser a lo más 1, digamos. Pero en la práctica vamos a tener que usar alfa bastante menores que 1 porque si no la cosa se empieza a poner muy, muy desagradable. Entonces, el valor esperado del número de casilleros revisados al insertar un elemento nuevo en la tabla, o lo que es lo mismo en una búsqueda fallida, porque en una búsqueda fallida es lo mismo que busque si es que está este elemento y finalmente vamos a caer a un casillero vacío, lo que significa que ese elemento no está, ¿cierto? Es simplemente el promedio sobre R de los intentos. Y los intentos, obviamente, si la tabla tiene tamaño M, en promedio, los intentos, el número de intentos posibles va precisamente entre 1 y M, que es la sumatoria que tenemos acá. El P sub R lo habíamos estimado antes, ¿sí? Y eh, podemos escribir esto de esta manera también, ¿sí? Por simetría, digamos, básicamente, o sea, perdón, no por simetría, estoy metiendo un m-1
en la sumatoria acá y lo estoy poniendo acá también. ¿Sí? ¿Por qué escribir esto de esta manera? Porque esto simplifica la álgebra de lo que viene después, digamos. Denle un par de vueltas, se van a dar cuenta que eh, estas dos cosas son lo mismo. O sea, estoy poniendo esto aquí y lo estoy restando allá de nuevo. La suma de las probabilidades, esto de aquí es una constante, la suma de las probabilidades obviamente es 1. ¿Sí? Entonces, el valor esperado al insertar es m más 1 menos esta suma de acá. Haciendo un par de juegos de piernas con los factores, con los coeficientes binomiales, podemos simplificar ese, esa cosa que teníamos ahí de esta forma. El m menos n es constante, el m sobre n también es constante, así que los podemos sacar afuera. Y me queda básicamente la suma sobre 1 menor o igual a r menor o igual a m de este coeficiente binomial de acá. Y eso es una cosa que se puede calcular, digamos, y resulta que esa sumatoria es esto de aquí. Y lo entretenido de esta historia es que esta expresión que resulta acá se puede simplificar, o sea, es, podemos expandir este coeficiente binomial de acá en términos de factoriales, hacer lo mismo de acá, meter este cuento de aquí, y resulta que todo este corcho de acá se simplifica hermosamente, la mayor parte de los factoriales se evaporan, digamos, y nos queda solamente uno de los factores, por ejemplo, el m más 1 factorial partido por el m factorial que viene acá me deja un m más 1 solamente, y así sucesivamente. Y después de hacer el álgebra correspondiente nos queda que el cuento es esto. ¿Sí? Si dividimos en esa fracción de allí el numerador y el denominador por m, arriba me queda 1 más 1 partido por m. El m estamos suponiendo que es relativamente grande, así que eso es más menos 1. Y abajo me queda 1 menos n menos 1 partido por n, por m. Nuevamente estamos suponiendo que n y m son relativamente grandes, así que n menos 1 partido por m es aproximadamente n partido por m, o sea, alfa, y por lo tanto podemos decir que ese número es aproximadamente esto. ¿Sí? Y ahí está entonces la razón que les comentaba yo de que debiéramos mantener el alfa dentro de un rango relativamente razonable, no demasiado cercano a 1, que si yo tener un alfa de 0,8, tener, qué sé yo, en nuestra tabla de 1000 posiciones, 800 posiciones ocupadas, no significa que estamos en promedio revisando 5 elementos, o sea, 1 partido por 0,2, 1 partido por 1 menos 0,8, digamos, ¿cierto? 1 partido por 0,2, o sea, 5. Estaríamos en promedio revisando 5 posiciones. Si nuestro factor de carga fuera 90%, o sea, 0,9, estaríamos revisando 10. Si fuéramos tan giles de tener un factor de carga de 99%, o sea, tuviéramos 990 posiciones ocupadas de las 1000 en nuestra tabla, estaríamos haciendo búsquedas de largo 100 en promedio. ¿Sí? Ya la cosa empieza a poner rápidamente muy, muy desagradable. Por lo tanto, lo lógico en una cosa como esta es mantener el alfa del orden cuando más de 0,8, no llegar nunca más allá que eso, porque la cosa se empieza a poner por el orden mío. En una búsqueda exitosa, lo que estamos haciendo es revisar exactamente las mismas posiciones que estábamos
revisando al insertar ese elemento en particular. Y el valor esperado, suponiendo nuevamente que todos los elementos los buscamos con la misma probabilidad, eh, tenemos esta situación de acá, ¿sí? Que finalmente después de simplificar las sumatorias y hacer algunos enjuagues, porque o sea, el m más 1 de partida es una constante, sale para afuera. Estas sumas de 0 a acá hasta n menos 1, podemos básicamente dar las vueltas, ¿sí? O sea, en vez de sumar desde m menos k más 1, sumar desde abajo, pero eso básicamente nos divide esta sumatoria en dos, porque, qué sé yo, llegamos a un cierto rango solamente. Entonces, es tomar la suma sobre todo el rango, que es esta de aquí, menos la suma sobre el rango que básicamente estamos dejando fuera en esta suma de los 1 partido por algo. Ahora, estas sumas de 1 menor o igual a k, menor o igual a m más 1, de 1 partido por k, son los famosísimos números armónicos. Con lo cual, el número esperado de posiciones revisadas en una búsqueda exitosa viene a ser m más 1 partido por m por esta expresión en términos de números armónicos. Nuevamente, suponiendo que el m y el n son razonablemente grandes, esto de aquí es aproximadamente m partido por n, o sea, 1 partido por alfa. Los números armónicos, como ustedes bien saben, supongo, son aproximadamente, están dados por logaritmo natural eh, del último número, ¿sí? O sea, el hm más 1 es logaritmo natural de m más 1 más la constante gamma, número de Euler, menos la otra sumatoria que tenemos es logaritmo natural de m menos n más 1, menos también la constante esa, o sea, cancelan las dos constantes y me queda entonces el logaritmo natural de m más 1 partido por m menos n más 1, que es exactamente lo que nosotros habíamos calculado nosotros antes, como el costo el largo, digamos, de la cola, el número de elementos a revisar para insertar un elemento, que habíamos llegado a que era aproximadamente 1 partido por 1 menos alfa. Y eso nos queda bajo logaritmo. Entonces, el número de posiciones que se revisan en promedio en una búsqueda exitosa, suponiendo hashing ideal, suponiendo que todos los elementos se buscan con la misma probabilidad, es 1 partido por alfa logaritmo natural de 1 partido por 1 menos alfa, ¿sí? Nuevamente no es un análisis particularmente complejo, un poco de juego de piernas con sumatorias. Le solicito o sugiero que le den un par de vueltas a esas sumatorias y se convenzan de que no les estoy mintiendo demasiado. Bien, este análisis es bastante, de un modelo bastante irreal, digamos. Analizar realmente esta situación en forma más precisa eh, requiere matemáticas de bastante mayor calibre. Eh, pero este modelo simple sirve, digamos, ¿sí? El problema es que este modelo simple significa un lío bastante grande, o sea, no significa un tremendo cacho porque tenemos que tener a la mano m funciones hash
eh, distintas, tales que para todos los X me garanticen que el resultado es una permutación de los números de 0 a m, lo que ya de por sí es medio complicado el tema. Segundo, tenemos que calcular esas funciones de hash para cada elemento cada vez que hagamos las búsquedas. Es un costo que puede ser bastante sustancial, no es tan fácil, digamos. En la práctica, lo que vamos a hacer probablemente sea alguna cosa bastante más sencilla que lo que está planteando nuestro modelo, y algunas de las alternativas simples que se han intentado, que se sugieren usar, digamos, son las que vamos a discutir a continuación. Una alternativa simple, y la primera alternativa eh, para la cual se hizo realmente un análisis detallado, matemático, que definitivamente se puede hacer, pero es bastante peludo. El análisis no lo vamos a repetir acá. Es utilizar lo que se conoce como búsqueda lineal, o sea, simplemente calcula la función de hash, si le da la posición i, y la posición i está ocupada, bueno, intenta la posición i más 1, la i más 2, la i más 3, hasta que encuentre una libre. O sea, revise en forma secuencial a partir del punto donde cayó primero. Obviamente, si llega al final del arreglo, dése la vuelta y comience por el otro extremo nuevamente, ¿sí? Y obviamente, si es que en el proceso encontramos que ninguna de las posiciones está libre, retornamos alguna indicación de error. Oiga, la tabla se llenó, así que no hay caso de insertar este elemento. La ventaja principal de esto es que es sencillo de programar. Y como básicamente, y eso es precisamente, y aquí estamos cayendo ya en consideraciones más de corte práctico, eh, esa clase de cosas a ustedes no se las han contado en sus ramos previos, pero las máquinas actuales, el computador que ustedes tienen frente a ustedes, el computador que yo tengo frente a mí, aquí ahora, viven de memoria caché. Memoria caché significa que en el procesador hay un espacio de memoria relativamente eh, pequeño, obviamente, en el, de alta velocidad, en el cual se almacena cuando yo traigo datos de memoria. Cuando se hace un acceso a memoria, no se accede simplemente a ese dato en la memoria, sino que se trae ese dato y una cantidad que depende del procesador y una serie de otras cosas más, de datos vecinos, digamos, se traen a esa memoria caché. Y en la medida que siguientes accesos a memoria sean a esas posiciones vecinas, no tenemos que recurrir a traer esos datos de la memoria principal. El punto está en que la situación actual es que el tiempo que se demora en un computador normal, típico, digamos, traer datos de la memoria real, de la memoria principal al procesador, el tiempo que se demora en hacer esa operación es tiempo suficiente como para que el procesador ejecute hoy día varios cientos de instrucciones. Ojo, cientos de instrucciones, o sea, salvo que tengamos alguna otra cosa que hacer, cada vez que accedemos a la memoria, tenemos el procesador esperando el equivalente moral a tiempo de ejecución de cientos de operaciones a que le lleguen los datos. Y por lo tanto, dada esa realidad de los computadores actuales, es importantísimo que ojalá organicemos los accesos a memoria, si podemos hacerlo, obviamente, y no tiene un efecto espantoso sobre el programa en otro sentido, organizar los accesos a memoria de tal manera de ojalá hacer los accesos a memoria, por ejemplo, en forma secuencial, o sea, este dato, el siguiente, que probablemente
haya sido traído a memoria caché como efecto de hacer acceso al primero. Ojalá terminar, agotar de procesar este dato antes de seguir trabajando con el siguiente, por básicamente las mismas razones. ¿Sí? Es simple de programar y, como digo, tiene un buen comportamiento de caché. Estamos accediendo a datos de forma secuencial, o sea, no estamos esperando dándonos cientos de vueltas esperando que lleguen los datos para el siguiente. Pero tiene la desventaja que un bloque ocupado grande tiene tendencia a crecer. O sea, piensen ustedes el modelo que teníamos nosotros en mente. Si eh, en nuestro arreglo qué sé yo, estábamos hablando de un tamaño 1000, ¿cierto? En nuestro arreglo de tamaño 1000 tenemos, porque se han ido acumulando en el tiempo, 10 posiciones seguidas que están ocupadas. La probabilidad de que demos en alguna de esas 10 posiciones ocupadas es 10 en 1000. O sea, la probabilidad de que esa cosa crezca a tener tamaño 11 es 1%. Pero si es que por la mala suerte y la intervención de nuestro amigo Murphy, nos encontramos con que tenemos una secuencia de 100 posiciones ocupadas, la probabilidad de dar en una de esas 100 posiciones va a ser eh, de 100 en 1000, suponiendo que nuestra función de hashing distribuye las claves en forma uniforme, y por lo tanto la probabilidad de que esa cosa ya larga crezca aún más, es un 10%. ¿Sí? Y peor aún, puede ocurrir que teníamos nuestro bloque de 10 contiguos eh, que se habían armado en el tiempo, digamos, y teníamos justo antes, separados por un par de casilleros libres, nuestra secuencia de 100 ocupados. Bueno, esos 100 ocupados van a ir creciendo, en una de esas van a encontrarse con la secuencia de 10 y por lo tanto en una de esas la probabilidad con probabilidad de 10%, nuestro bloque de 100 pasa a tener largo 101, que estaba justo antes del bloque de 10, y ahora tenemos entonces un bloque de 111. O sea, creció de un paraguaso un, eh, un montón. Digamos. O sea, bloques ocupados grandes tienen alta probabilidad de crecer aún más y por lo tanto, en vez de la distribución más o menos uniforme de bloques ocupados relativamente chicos de tamaño uniforme que uno esperaría, lamentablemente aquí nos vamos a encontrar con que los bloques grandes tienden a crecer más que los bloques chicos y por lo tanto terminamos con una distribución de bloques más bien grandotes y eso hace lentas las búsquedas y las inserciones. A ese fenómeno le llaman primary clustering, o sea, achoclonamiento primario en castellano no tan formal. Una alternativa realista para evitar esta clase de problemas es, en el fondo, decir, oiga, ¿sabe qué más? En vez de fui a caer a la posición I, intenta la I más 1, la I más 2 y así sucesivamente, utilizar eh, posiciones que dependen no simplemente de la posición donde estamos, sino que de donde caímos originalmente. Y una manera simple de hacer eso es decir, oiga, en vez de revisar posiciones h de x más 0, más 1, más 2, más 3, probemos con las posiciones h de x más 0, más 1, más 4, más 9, y así, o sea,
ir aumentando la distancia que estamos avanzando en forma cuadrática. Nótese que aquí la secuencia de búsqueda va a depender no solamente de dónde, va a depender de dónde caímos inicialmente, no simplemente, oye, caímos en todo este rango, revisamos de aquí en adelante en forma secuencial. Es simple de programar también, igual que el caso anterior, porque en vez de sumarle simplemente uno, o sea, ir avanzando de uno, aquí estamos avanzando en k cuadrado, donde el k es el número del intento, ¿sí? Evita el primary clustering porque no estamos simplemente agregando a la cola del tramo donde caímos, pero tiene el problema de lo que llaman clustering secundario, achoclonamiento secundario. O sea, en el fondo tenemos la ventaja de que si es que alguna posición está llena, no porque aquí cayó el elemento original, sino que cayó aquí un elemento de rebalse que no pudimos poner en la posición original, la búsqueda a partir de allí va a ser distinta entre los dos. Y ahí es donde evitamos el clustering primario. Pero sí se produce lo que se conoce como clustering secundario, por el hecho de que si tenemos dos elementos, un X y un Y, que resulta que tienen la misma función H, a partir de esas posiciones vamos a hacer exactamente la misma secuencia de búsqueda. Y tenemos el mismo tipo de problema de achoclonamiento, pero ahora no con otros, digamos, que armaron el choclón, sino que con otros que tienen el mismo punto de partida de la búsqueda. Una desventaja es que la localidad es mala, porque aquí en vez de ir revisando nuestra tabla en forma secuencial, estamos básicamente saltando en forma bastante loca, digamos. Bueno, conforme va creciendo el K, obviamente se va haciendo cada vez más loco los saltos en la tabla, y por lo tanto la localidad se echa a perder. Y el otro problema que tiene esto es que si M es primo, es fácil demostrar que solamente la mitad de los valores módulo M son cuadrados. Y por lo tanto, realmente con búsqueda cuadrática estamos solamente revisando la mitad de las posiciones de la tabla como posibles posiciones para ubicar el elemento. O sea, esto nos puede llevar a decir que la tabla está llena cuando en realidad todavía le queda bastante espacio porque simplemente revisamos una pura mitad, ¿no? Lo cual no es en realidad un problema demasiado grande porque no deberíamos dejar que la situación se acercara a esa clase de situaciones, pero igual. Otra alternativa que tiene un costo mayor, digamos, pero que evita los problemas de clustering primario y secundario en forma bastante razonable, es lo que se conoce como doble hashing. Si es que la posición primaria está ocupada, calcule una nueva función de hash, llamémosla h sub 2, que intente las posiciones h de k más k h2 módulo k, perdón, módulo m. O sea, dependiendo del x, calculamos una nueva función de hash, que obviamente ojalá sea independiente, no ojalá sea independiente, sino que tiene que ser independiente del anterior, de manera que si h de x es h de y, h de h2 de x y h2 de y sean diferentes, de manera que los dos sigan secuencias de búsqueda diferentes a partir del mismo punto de partida, ¿sí? Si tenemos cuidado, entonces las secuencias de búsqueda no van a coincidir, ni siquiera en el caso de que los dos vayan a caer en el mismo casillero inicial. Nuevamente, una desventaja de esta técnica es que necesitamos calcular el H2. Claro que dependiendo de cómo calculemos la función de hash, podemos básicamente obtener un H2 adecuado gratis, entre comillas, o con muy bajo costo como subproducto
cálculo de H. Y obviamente nuevamente el problema es que esto destruye la localidad que teníamos presente, ¿sí? O sea, no es tan bonito. Otra alternativa que es bastante interesante y que algunos hay un análisis más o menos detallado en Ericsson de esta cosa que no la vamos a repetir acá, es la que se podría llamar, lo que llama búsqueda binaria, que en realidad es una cosa un poquitito extraña, digamos. Si es que la posición primaria está ocupada, intente las posiciones H de X eh, o exclusivo K, que aquí estamos utilizando básicamente la idea de que el tamaño de tabla es un número en una potencia 2, de manera que podemos hacer, tiene sentido hacer esta clase de cálculos, digamos, con números binarios acá. La gracia de esto es que esto es extremadamente simple de programar. Y si ustedes se fijan qué es lo que hace el O exclusivo con los números en binario 1, que es 00001, el 2, 0, 0, 0, bla, 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 1, 0, y así sucesivamente, ustedes se dan cuenta que básicamente esto lo que hace es eh, algo similar a lo que hace búsqueda cuadrática, el mismo tipo de idea, y en ese sentido evita el clustering primario. Tiene, sí, la desventaja del mismo problema de clustering secundario que tiene la búsqueda cuadrática, pero tiene la ventaja de que si ustedes se fijan qué es lo que significa esto, las posiciones que estamos revisando, al hacer el O exclusivo entre la posición primaria y el K, el número de intentos, se dan cuenta de que eso eh, da, eh, ¿cómo se llama?, posiciones secundarias a revisar que caen dentro de un rango que va creciendo conforme aumenta el K, ¿sí? Pero se mantienen dentro de un cierto rango. O sea, la gracia que tiene esto es fundamentalmente que eh, da mucho mejor localidad que la búsqueda cuadrática, ¿sí? Y eso, como les comentaba, si nuestras entradas son relativamente pequeñas en nuestra tabla, que es la situación lógica, digamos, eh, eso puede ser un, un impacto muy significativo en el rendimiento. Algunas otras consideraciones, y eh, eh, aquí ya estamos entrando derechamente en el plano de tácticas de programación más que en la estrategia general de hashing. En muchas aplicaciones, las búsquedas exitosas son muchísimo más frecuentes que las operaciones de inserción y también que las operaciones de las situaciones de búsqueda fallidas, que en el fondo una inserción es prácticamente lo mismo que una búsqueda fallida. Piensen ustedes una aplicación más o menos típica, digamos, de esta clase de cosas. Por ejemplo, si tenemos un compilador, y en el compilador lo que tenemos es una tabla hash en la cual guardamos información sobre, qué sé yo, los nombres de las variables y toda la información asociada, qué sé yo. Vamos a insertar en esa tabla, si que ustedes miran su programa preferido, vamos a insertar la variable x una vez en la tabla y probablemente en el resto de lo que estemos compilando vamos a hacer varias referencias a x, pues sino para que diantres estamos definiendo la variable x, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a tener por cada inserción al menos unas 2 o 3 búsquedas. Otra clase de situaciones en las cuales podamos estar usando esta clase de situaciones para almacenar datos, la frecuencia de que algo, por ejemplo, en algún sistema de
que tenga que ver con, no sé, o sea, si yo me quisiera armar algún sistema para guardar los datos de ustedes como estudiantes de este ramo, eh, los voy a insertar una vez al semestre, al principio del semestre, más o menos, y voy a estar haciendo referencia a eso cada santa vez que se me ocurra ir a preguntar cuáles son las notas parciales de alguno de ustedes, preguntar si alguno datos sobre alguno de ustedes, para, qué sé yo, sacar su correo electrónico para enviarle un mensaje. Voy a hacer referencia a eso cada vez que quiera ingresar una nota, etcétera. O sea, en ese tipo de aplicaciones tipo base de datos, todavía es más frecuente el acceso, la búsqueda exitosa, perdón, que las inserciones o la búsqueda fallida. Y siendo esa la situación, tanto en el caso de eh, tanto en el caso de hashing cerrado o también en el caso de hashing abierto, puede tener sentido invertir un poco de eh, trabajo al insertar elementos con la idea de mantener la secuencia de elementos que se están revisando ordenadas, de forma de que cuando se quiera hacer alguna otra, eh, o sea, cuando se quiera hacer la siguiente búsqueda, en promedio el largo de la búsqueda sea más corto. ¿Sí? Obviamente lo que logramos con eso es mejorar el tiempo de las búsquedas fallidas, las búsquedas exitosas en promedio van a ser exactamente iguales, así que no ganamos por ese lado. O sea, si es que la probabilidad de hacer búsquedas fallidas es bastante alta, puede tener sentido eh, complicarse la existencia para ordenar las cosas de forma de hacer que las búsquedas sean más eficientes, ordenar los elementos que están siendo revisados. Bien, cerramos con esto entonces, analizamos un modelo simple, aunque bastante realista, de hashing abierto, o sea, eh, uno puede darse el trabajo de hacer los cálculos más detallados, digamos, y llega a que la cosa no anda tan perdida. Sí, son complicaciones el tema de clustering primario y secundario, digamos, que se pueden analizar, pero no lo vamos a hacer nosotros acá, simplemente dejar planteado que esa clase de problemas existen. Discutimos varias alternativas de secuencia de búsqueda, como les decía, la secuencia de búsqueda que en principio se recomienda, aunque los recomiendo sí echar una mirada al análisis de Ericsson, a ver si les convence tanto como me convenció a mí, de utilizar búsqueda cuadrática, perdón, búsqueda binaria. Esa cuestión con el OR exclusivo. Algunas de esas alternativas se han analizado en bastante detalle, pero el análisis es bastante complicado, así que lo vamos a dejar de lado. Respecto de esto, si uno quiere hilar más fino todavía, es importante tener en cuenta comportamientos respecto de memoria caché, que es muy relevante en el funcionamiento de sistemas computacionales actuales, y posiblemente reordenar los elementos. Posiblemente podríamos pensar en mantener los elementos ordenados de manera de que el último elemento que se buscó aparezca como primero, porque de esa manera lo que es común, digamos, que por ejemplo ustedes tengan, en el caso del compilador, eh, expresiones del tipo X es X más alguna cosa, qué sé yo. En ese caso, el X está siendo referenciado dos veces seguidas y tiene sentido tratar de mantenerlo a mano. ¿Sí? Eso.
con eso cerramos el capítulo hashingístico y vamos a hablar de otros temas distintos la clase siguiente. Les recuerdo a todos aquellos que no lo tenían claro todavía que la próxima semana, semana del 12, hasta el día 19, inclusive, ojo, hay vacaciones de funcionarios de la universidad y por lo tanto los estudiantes tienen vacaciones. ¿Sí? El acuerdo que hay con Federación de Estudiantes que después de vacaciones, los 2 días siguientes no hay entregas de tareas, certámenes ni nada, así que el día 20 y 21 tienen esa ventaja de poder volver a encender y calentar motores. ¿Sí? Entonces, quedamos hasta acá por esta semana. La próxima semana no hay clases. La semana subsiguiente, el día lunes, no hay clases. Y de ahí nos queda solamente un par de días antes del certamen. Así que también les pido que no se aburran, que revisen certámenes anteriores y otras cosas para también revisar si es que encuentran otros temas, digamos, otras clases de cosas respecto de esto que podrían consultarse. Respecto de fuentes de posibles discusiones o cosas por el estilo, les recomiendo el sitio cs.stackexchange.com, Computer Science, que es un sitio que es hermano del conocido Stack Overflow, sitio de preguntas y respuestas varias, en este caso particular específicamente sobre temas de computinísticos, incluyendo temas de algoritmos y otras cosas así. Allí soy visitante asiduo, así que ahí nos podemos encontrar tal vez. Si es que no hay más temas para discutir por hoy día, quedamos hasta acá por hoy. Déjenme ver si es que el chat no dice nada. Si es que no hay más consultas, quedamos hasta acá entonces y nos vemos el día miércoles, miércoles. El miércoles 21 nos vemos de vuelta. Descansan de mí, cuídense mucho. Aquellos de ustedes que no se hayan vacunado, por favor, vacúnense. También vacúnense contra la influenza. Tampoco es chiste esa cochinada. Y nos veremos entonces en un par de semanas. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, que le vaya muy bien. Cuídense mucho. Chao.